Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en la reina de Francia, Catalina de Medici, lo que nos viene a la cabeza es la imagen de esa mujer ambiciosa, capaz de poner sus intereses por encima de los de sus hijos, los legítimos reyes, o por encima del país entero. Una mujer que llegó a provocar una de las guerras civiles más cruentas que ha vivido Francia en su historia. Pero conocemos poco por qué esa mujer llegó a tener ese carácter. ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde se educó? ¿Quién influyó sobre Catalina de Medici? ¿Cuáles fueron las vicisitudes a las que tuvo que hacer frente durante su juventud? Porque fueron todas estas características las que forjaron el carácter de esta mujer tremendamente ambiciosa, que había aspirado en un principio en lograr el consenso entre sus súbditos, sobre todo en ese enfrentamiento religioso entre católicos y protestantes, pero que no solo no lo consiguió, sino que, como decía al principio, pasó a la historia como el ejemplo de gobernante maquiavélica y ambiciosa que no paraba en nada con el único objetivo de lograr sus propios intereses. El 13 de abril de 1519 nació en Florencia Catalina de Medici, bautizada como Caterina María Rómula, hija de Magdalena de la Tour d'Auvergne, descendiente de una rama menor de la Casa de Borbón, y de Lorenzo II de Medici, duque de Urbino y capitán general de la Iglesia al servicio de su tío, el Papa León X. El matrimonio de Lorenzo II y Magdalena fue el resultado de un acuerdo firmado a finales de 1515 entre el rey Francisco I de Francia y el Papa León X, poco después de que el monarca francés hubiera derrotado al duque de Milán y a sus aliados en la batalla de Marignano. Con ese acuerdo, León X afirmó su autoridad sobre Florencia, donde dejó gobernando en su nombre a su sobrino, Lorenzo II, mientras Francisco I era confirmado en sus pretensiones al trono de Nápoles. El enlace de Lorenzo II y Magdalena se produjo el 5 de mayo de 1518 en el castillo de Amboise, a donde Lorenzo había acudido para ejercer, en nombre de su tío el Papa, de padrino de Delfín y heredero de Francia, el joven Francisco, que había nacido el 28 de febrero de ese 1518. La alianza de los Medici florentinos y los Valois franceses parecía ir por el mejor de los caminos. Casi un año después, el 13 de abril de 1519, nació Catalina en Florencia, recibida con gran alegría como si hubiera sido un hijo varón, pues posiblemente sus padres ya empezaban a pensar con qué notable príncipe, posiblemente francés, casarían a su hija. Sin embargo, todo se torció en el plazo de unos pocos días. El 28 de abril de 1519 murió Magdalena de fiebre puerperal. Su esposo, Lorenzo II, falleció 6 días después de tuberculosis. Con la muerte de Lorenzo II, se extinguió la rama masculina de Lorenzo el Magnífico, y el poder de Florencia pasó a los herederos de Giuliano, el hermano del Magnífico, en concreto a Giulio de Medici, el futuro Papa Clemente VII. La niña Catalina heredó de su padre el ducado de Urbino. El rey Francisco I quiso llevársela a Francia, pero el Papa León X optó por mantenerla bajo su protección y al cuidado de la abuela paterna, Alfonsina Orsini, quien, sin embargo, falleció, Alfonsina, en 1520, eso sí, dejando una gran fortuna a su nieta. A la muerte de Alfonsina, Catalina, con poco más de un año, quedó bajo la tutela de su tía Clarice de Medici, hermana de Lorenzo II. Clarice, además, se había hecho cargo del hijo ilegítimo de Clemente VII, Alejandro, que había nacido en 1510. El Papa León X murió el 1 de diciembre de 1521. Fue nombrado sucesor Adriano de Utrecht, que se convirtió en Adriano VI, quien entre sus primeras medidas
estuvo la de retirarle el ducado de Urbino a Catalina y devolvérselo a su antiguo propietario, Francesco María de la Rovere, sobrino del Papa Julio II. A de la Rovere le había quitado el ducado de Urbino el Papa León X para dárselo a su sobrino Lorenzo II en 1516. Hubo una guerra civil entre los dos pretendientes en 1517, de la que salió triunfante Lorenzo II. Pero ahora, en 1521, Francesco de la Rovere tomaba venganza y recuperaba Urbino. Catalina reclamaría este título durante años, hasta el punto de que en su infancia y adolescencia fue conocida como la duquesina. Ahora bien, el título que sí logró retener Catalina fue el de condesa de Auvergne, heredado de su tía materna, Anne de la Tour d'Auvergne, fallecida en 1524 sin herederos legítimos. Mientras tanto, en 1523 había muerto el Papa Adriano VI, siendo sucedido por Giulio de Medici, aquel tío abuelo de Catalina, que había quedado como señor de Florencia y que ahora pasaba a ser conocido como el Papa Clemente VII. Clemente VII marchó a Roma, dejando como regente en Florencia al cardenal Silvio Paserini. Estalló entonces un conflicto entre Clemente VII y su sobrina, Clarice de Medici. El Papa quería que el gobierno de Florencia, en el futuro, pasara a manos de su hijo ilegítimo, Alejandro. Clarice defendía los derechos de su sobrina Catalina. Recordemos que Clarice en aquel tiempo era la tutora de los dos niños, Alejandro y Catalina. La situación se agravó en mayo de 1527, cuando las tropas del emperador saquearon Roma, tomando cautivo al Papa Clemente VII. Hicimos una sierra de historias al respecto. En Florencia, la facción republicana se levantó contra la autoridad de los Medici y Clarice, curiosamente, decidió apoyar a los republicanos. Catalina, para su protección, fue enviada a diferentes conventos en Florencia, terminando en el monasterio de la Burate, donde habría de pasar 3 años, según ella, los más felices de su vida, pese a los peligros que le acechaban, pues las autoridades republicanas que se habían apoderado del gobierno florentino entendían el valor de la niña Medici. Así, cuando Clemente VII logró reconciliarse con Carlos V y el emperador envió sus tropas a recuperar Florencia en 1530, los republicanos florentinos llegaron a amenazar con violar y asesinar a Catalina de Medici si no se cumplían sus exigencias. Afortunadamente, nada de esto ocurrió. Florencia fue ocupada por los imperiales y Catalina enviada a Roma con su tío abuelo, el Papa. Durante los siguientes 3 años, Catalina vivió en la corte papal. Hemos de pensar que llegó allí con 11 años y marcharía con 14. En ese tiempo, tuvo ocasión de ver una ciudad en la que, pese al saqueo, el mercado artístico bullía. Es cierto que en sus años de Florencia pudo tratar con Miguel Ángel, quien en aquel tiempo estaba construyendo la sacristía nueva de San Lorenzo, capilla funeraria de los Medici, así como la tumba de Lorenzo II, el padre de Catalina. Pero en ese momento, Catalina era muy pequeña para realmente apreciar lo que estaba viendo. Sus años romanos, por el contrario, los vivió en el comienzo de su adolescencia, y ahí sí pudo definir su gusto artístico y su aprecio por la elegancia que habría de caracterizar sus años de madurez. Después de todo, estuvo en el corazón del Renacimiento, en la Roma donde se reconstruía San Pedro del Vaticano y donde ya habían dejado su huella no solo Miguel Ángel, sino también Bramante o Rafael. Pensemos que Catalina llegó a residir en la Villa Madama, diseñada por el propio Rafael dentro de los principios renacentistas más canónicos. Desde que Catalina de Medici llegó a Roma, el Papa Clemente VII comenzó a pensar en sus esponsales, considerando que la casa de Valois reinante en Francia era el objetivo prioritario. El Papa y el Rey querían afianzar su alianza contra su enemigo común, el emperador Carlos V. Francisco I consideró, a comienzos de 1533, que Catalina era una buena candidata para casarse, pero no con su heredero, el delfín Francisco, para el que deseaba una princesa, sino con su segundo hijo varón, Enrique. Clemente VII aceptó de inmediato, pues veía así reforzar su alianza con Francia.
Es más, para asegurar ese matrimonio, Catalina llevaría como dote su fortuna personal, más una segunda dote aún más importante dada por el tesoro papal. La boda se celebró el 28 de octubre de 1533 en la iglesia de los Agustinos de Marsella, en presencia del Papa y el rey de Francia. Es más, Francisco I acompañó a los recién casados al tálamo, hasta verificar que cumplían con sus deberes conyugales. El Papa, más discreto, esperó a la mañana siguiente para visitar a los desposados, a los que encontró bien acordados. Nada más lejos de la realidad. Enrique vivía enamorado de Diana de Poitiers y muy pronto dejó de frecuentar a su esposa. Pero además, la muerte de Clemente VII en septiembre de 1534 empeoró la situación de Catalina en la corte francesa, pues el nuevo papa, Paulo III, se negó a pagar la dote prometida por la joven. Esto provocó cierta desazón a Francisco I, que contaba con esa dote de su nuera para saldar sus propias deudas. Pero eso no impidió que fuera, precisamente, Francisco I el principal aliado de Catalina en la corte francesa. El monarca supo valorar tanto la inteligencia como el buen gusto de Catalina, con quien pudo compartir su pasión por el arte italiano. Es más, cuando con los años Catalina se convirtió primero en reina consorte y sobre todo en regente de Francia, estuvo obsesionada por dejar un importante legado arquitectónico, siguiendo el modelo de su suegro, de plasmar el poder a través de la arquitectura, además empleando las formas renacentistas. Por cierto, la llegada de Catalina de Médici a la corte francesa construyó una singular leyenda negra, auspiciada por los enciclopedistas del siglo XVIII sobre esa corte francesa, pues se consideró que Catalina y sus damas llevaron a Francia una serie de recetas culinarias, pero sobre todo unas formas educadas de comportarse en la mesa, que eran desconocidas entre los franceses. No es cierto. Pero regresemos a la incómoda situación que vivía Catalina en la corte, donde su esposo Enrique, además de sus galanteos con Diana de Poitiers, había iniciado una historia amorosa con la dama italiana Filippa Ducci, de la que nació la primera hija de Enrique, Diana de Francia, en 1538. Enrique demostró así que podía tener hijos, algo que con Catalina no había conseguido aún. A esto se añadió que la situación en la corte francesa había cambiado de forma radical. El delfín Francisco había muerto en 1536. Enrique había pasado a ser el nuevo delfín y ahora sí necesitaba tener herederos. Que Catalina pudiera ser estéril era un problema, y se evaluó la posibilidad de que fuera repudiada. No ocurrió. Catalina tuvo dos aliados inesperados. Por un lado, Francisco I, que, como decíamos antes, valoraba sobremanera la inteligencia y el gusto de su nuera. Por otro lado, la favorita de Enrique, Diana de Poitiers, que convenció al nuevo delfín para que no abandonase a su esposa. Catalina era la rival de Diana, cierto, pero una rival que ya conocía y manejaba. Aún hubo un tercer aliado más valioso, el doctor Jean Fernel, quien estableció que las prácticas sexuales de Enrique y Catalina no eran adecuadas. Les mostró la forma más idónea y a partir de ahí Catalina logró quedarse embarazada, teniendo su primer hijo, Francisco, en enero de 1544. Por cierto, a partir del siglo XIX se creó la leyenda de que los Médici estuvieron detrás de la muerte del delfín Francisco, a quien supuestamente envenenaron para que así Enrique se convirtiera en el nuevo delfín y Catalina llegara a ser reina. Nadie planteó esa idea en 1536. En realidad, se llegó a considerar que era Carlos V quien estuvo detrás de la muerte del delfín, quien sin embargo es posible que muriera por una pleuresía debido a su frágil constitución. Tras el nacimiento de su primer hijo, Francisco, en 1544 en el Palacio de Fontainebleau, Catalina dio a luz, también en Fontainebleau en 1545, a Isabel,
quien años después se casaría con el rey español Felipe II. Sin embargo, en la corte, Catalina siguió en una posición marginal. Francisco I era un hombre permanentemente enfermo y muy debilitado. El poder giraba en torno a los cercanos de su favorita, Anne de Pisseleu, en claro enfrentamiento con los que apoyaban a la favorita de Delfín, Diana de Poitiers. Francisco I murió el 31 de marzo de 1547. Coronado Enrique II, como vimos en una sierra de historias previa, colocó a los suyos desplazando a aquellos que habían sido privilegiados por su padre. ¿Y quiénes eran los suyos? Pues Diana de Poitiers, el viejo condestable Anne de Montmorency y los Guisa, familia noble de la Lorena cuyo padre había sido un aliado fiel de Francisco I. Por cierto, la imagen que hemos insertado en el vídeo representa el momento en el que el rey Enrique II imponía sus manos sobre los enfermos, un hecho que todos los monarcas franceses, y también los ingleses, hacían después de ser coronados por su supuesto poder taumatúrgico para curar enfermos. Esa imagen viene de una de las miniaturas que ornamentaron el libro de horas que prepararon para Enrique II en ese año de 1547. Recordemos que estos libros de horas eran los libros donde se recogían los rezos, salmos y demás oraciones del gusto del fiel, en este caso el monarca. Solía ser, por tanto, una publicación que Enrique II podía llevar a menudo consigo. De todas las imágenes figurativas, esa de la imposición de las manos es la única en la que aparecía el rey, acompañado de varios miembros varones de su corte. No sale Catalina de Medici, pero no ha de sorprendernos, pues era habitual que en este tipo de imágenes, como la dedicada a la imposición de manos de Francisco I, no se representase a las reinas. Con todo, en ese libro de horas, Enrique II sí tuvo a bien que se incluyese el emblema de la casa de Medici, los roeles o bolas, junto a las flores de lis de los reyes de Francia, en algunas de las letras iniciales. Un gesto de respeto a su esposa, pero un gesto limitado. Ese maridaje de los emblemas aparece en el 20% de esas letras. En el resto, o bien solo están las flores de lis del rey, o bien otros motivos ornamentales. Ese juego de los emblemas heráldicos representaba bien el papel que desempeñó Catalina en la corte de su esposo. Presente, pero discreta, por no decir marginada. Porque durante los 12 años que Enrique II reinó, Catalina, en esencia, se dedicó a tener hijos. 8 vástagos más entre 1547 y 1556, lo que muestra que la reina estuvo en un embarazo casi permanente durante una década. Es más, su último alumbramiento, en junio de 1556, fueron 2 gemelas, Victoria y Juana, que murieron a poco de nacer y que casi acabaron con la vida de su madre, hasta el punto de que Diana de Poitiers aconsejó a Enrique II que cesara en sus afanes reproductivos con su esposa, lo que hizo que el rey se alejara definitivamente del trato íntimo con Catalina de Medici. Sin embargo, en al menos 2 ocasiones durante su reinado, Enrique II confió en su esposa mientras él partía a la guerra. En 1552, cuando el monarca francés hizo su viaje a Alemania tras la conquista de los 3 obispados, Verdún, Metz y Toul. En ese momento Catalina quedó como regente de Francia, asesorada por el condestable Anne de Montmorency. Igualmente, tras el desastre de San Quintín de 1557, Enrique II envió a su esposa a negociar con las autoridades de París para recaudar nuevos fondos con los que proseguir la campaña. Es más, cuando se firmó la paz definitiva de Cateau-Cambrésis, Catalina se mostró claramente opuesta al tratado, que obligaba a los franceses a retirarse definitivamente de Italia. Porque si la participación de Catalina de Medici en los asuntos franceses fue limitada, su interés por lo que ocurría en Italia fue una constante. Recordemos que, como última descendiente de Lorenzo el Magnífico,
Catalina había aspirado a regir los destinos de Florencia, pero primero se lo había impedido su tío Alejandro de Medici, quien logró ser nombrado duque de Florencia desde 1532 hasta su asesinato en 1537. Muerto Alejandro, le sucedió Cosme, descendiente de una rama menor de los Medici, que asumió el título de duque de Florencia entre 1537 y 1569, cuando se convirtió en gran duque de la Toscana, hasta su propia muerte en 1574. Un paréntesis aquí. Este duque Cosme es el abuelo de otra futura reina de Francia, María de Medici, esposa de Enrique IV, madre de Luis XIII, y a la que ya hemos dedicado una sierra de historias. Mas volvamos a nuestro relato. Desde su llegada al poder, Cosme había roto la tradicional alianza de Florencia con Francia, hasta el punto de que cuando volvió a estallar la guerra entre los Valois y los Habsburgo en 1552, Cosme se puso de parte del emperador Carlos V, lo que le permitió incorporar Siena a sus dominios. Ante el giro dado por Cosme al gobierno de Florencia, los enemigos que huían de allí eran recibidos en Francia por Catalina de Medici, que sabía cómo darles acomodo en la corte de Enrique II. Es más, esta cuestión italiana mostró la forma de hacer política de Catalina. Discreta, con movimientos calculados, manejando los hilos en su aspiración por tener ella todo el poder, en este caso, de Florencia. Por supuesto, nunca logró ese señorío florentino, pero sí estaba llamada a ser la reina gobernante de Francia. El 10 de julio de 1559, tras más de una semana de agonía, murió Enrique II de Francia, fruto de un accidente en el torneo celebrado para conmemorar la paz con los Habsburgo y el enlace de su hija Isabel con Felipe II de España. En los últimos días de Enrique II, Catalina permaneció a su lado, mientras Diana de Poitiers pasaba a un segundo plano que ya no abandonaría. Tras el fallecimiento de su esposo, Catalina decidió que habría de permanecer por siempre de luto. De ahí que tras 1559 todos los cuadros presenten a la reina vestida de negro. Muerto Enrique II, la corona pasó a manos de su hijo Francisco II. No fue aún el momento de Catalina, pues el quinceañero Francisco II quedó bajo la tutela de los poderosos Guisa, Francisco, duque de Guisa, y su hermano Carlos, cardenal de Lorena, que, como vimos antes, habían sido los favoritos del difunto monarca. Además, la esposa de Francisco II, la joven reina de Escocia María Estuardo, era sobrina de los Guisa, de modo que la influencia de estos era total en la corte. Incluso Diana de Poitiers logró que su posición no se viera especialmente disminuida, pues había estado a cargo de la educación del nuevo rey, Francisco II, mientras Catalina no dejaba de parir nuevos hijos. Pero Francisco II solo reinó poco más de un año, pues falleció en diciembre de 1560, siendo sucedido por su hermano Carlos IX, un niño de solo 10 años. Y entonces sí, Catalina de Medici, que había ido tejiendo sus resortes de poder con sus maneras discretas, asumió el mando. Debido a la ley sálica, las mujeres no podían reinar en Francia. Por esa razón, se había instituido en 1527 el título del primer príncipe de sangre, que se daba a aquel descendiente del rey San Luis que no fuera hijo del rey vigente. De esta manera, si se extinguía una rama heredera de los Capeto, por ejemplo, la de los Valois, se apelaba a otra rama de los Capeto para reinar. En 1560, a la muerte de Francisco II, el primer príncipe de sangre era Antonio de Borbón, pues los Borbón eran una rama menor de los Capeto, en concreto la siguiente en el derecho de sucesión de extinguirse la de los Valois. Antonio de Borbón, además, era rey de Navarra, de la Navarra que había quedado independiente al norte de los Pirineos, después de que la Gran Navarra del Sur hubiera sido conquistada por Fernando el Católico en 1512.
solo que Antonio de Borbón era el rey de Navarra por ser el esposo de la reina legítima, Juana de Albret, con quien se había casado en 1548 y que habían obtenido el trono navarro tras la muerte del padre de Juana en 1555. Antonio de Borbón había sido un hombre cercano a Enrique II, a quien había acompañado en su campaña contra Carlos V de 1552. Es más, esa confianza entre los reyes de Francia y Navarra había movido a Enrique II a comprometer a su hija Margarita, la futura reina Margot, con el hijo de Antonio, el futuro rey Enrique IV de Francia. Solo que cuando Enrique II murió, en 1559, Antonio de Borbón no quiso entrar en la disputa por la regencia del nuevo rey Francisco II, considerando que los Guisa estaban llamados a ejercer ese poder. Pero tras la muerte de Francisco II en 1560, como decíamos antes, Catalina de Médici decidió asumir el poder. Reenvió a María Estuardo a Escocia, marginó por completo a Diana de Poitiers y redujo la influencia de los Guisa al nombrar a Antonio de Borbón como lugarteniente del reino. Podríamos pensar que Catalina quitaba a los Guisa para poner a los Borbón. Nada más lejos de la realidad. Luis de Borbón, príncipe de Condé y hermano de Antonio, y la reina Juana de Albret, la esposa de Antonio, eran hugonotes, los protestantes franceses. Luis incluso estaba en la cárcel tras un intento de conjura contra los católicos Guisa en la primavera de 1560. De modo que Catalina tuvo un arma importante para convencer a Antonio de Borbón de colaborar con ella. Antonio se plegaba a la voluntad de la reina madre y Catalina, a cambio, respetaría la vida de Luis de Borbón. Comenzó de esta manera, en enero de 1561, la regencia de Catalina, que se mantendría de forma tormentosa por casi 3 décadas, en nombre de sus hijos Carlos IX y a partir de 1574, de Enrique III, y hasta la muerte de la propia Catalina en 1589. Una regencia dominada por el carácter ambicioso y maquiavélico de Catalina, que no dudó en cambiar de bando, enfrentarse a sus antiguos aliados o negociar sin rubor con sus peores enemigos con la única intención de mantener el poder. Un poder que había alcanzado tras mucho ansiarlo a los 43 años, tras décadas de oprobio y marginación, en Florencia y en Francia. Un poder que provocó la guerra civil más sangrienta y destructiva de la historia francesa, pero un poder que Catalina nunca quiso abandonar. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.